Hola, ¿qué tal amigos de Todo Derecho y nuestros amigos de YouZone? Les habla Jesús Manuel López Marroquín en un nuevo blog denominado Lecumberri número 2. La semana pasada estuvimos hablando del Palacio Negro de Lecumberri. Hoy tendremos la continuación de este maravilloso tema y hablaremos del consumo de drogas y de otros puntos, así como también de los principales protagonistas carcelarios de este tétrico lugar. En Lecumberri, el consumo y venta de drogas era el principal problema. Dentro del centro penitenciario, las principales drogas que se consumían en el hotel eran la mota y la tecata, o sea, el cannabis sativa y la heroína respectivamente. Existían diversas formas de introducirla al penal. Una de ellas era la utilización de burros o mulas. Estas son personas que introducían droga al penal al interior de su cuerpo. Las mujeres introducían al interior de su vagina preservativos llenos de marihuana o heroína, las cuales solo colgaban de un hilo para poder sacar de su interior, y los hombres dentro de su ano. Relata uno de los presos privilegiados de este centro penitenciario, don Gregorio Cárdenas Hernández, el multiasesino, en una entrevista realizada por el periodista Guillermo Pérez Verduzco, que desde el exterior de la cárcel arrojaban hacia adentro pelotas de béisbol rellenas de marihuana con un sobrepeso de metal, aprovechando algún lapso de distracción de los celadores, misma que después era distribuida entre los consumidores asiduos dentro del penal. En el interior de las celdas existían lo que se llamaban las tuzas, las cuales consistían en agujeros al interior de la pared en donde se ocultaban cigarrillos de marihuana o papeles, llamados así, porque contenían en su interior unos pocos gramos de heroína. Muchas veces era mezclado y se inyectaban los mismos internos, como lo llamaban en ese tiempo, la tecata balín, a la que hace referencia el escritor colombiano Álvaro Mutis en su libro Diario de Lecumberri, en donde se vendía una heroína alterada, la cual era mezclada con residuos de pintura blanca de las paredes putrefactas de las crujías. La fermentación de la fruta era habitual en la vida carcelaria. Manzana, papaya, naranja, melón eran utilizados por los reclusos para elaborar bebidas alcohólicas, la cual se consumía sobre todo en los días domingos, para mitigar la psicosis carcelaria. Los mayores en muchas ocasiones hacían recoger la fruta restante en los días de visita y como escarmiento para el miramamón, o sea, el vigilante, era llenada con excremento por el recluso, a fin de que ésta no fuera consumido por esos tipos de mayores. Los castigos en los penales de este tipo no eran la excepción, cual si fuera la Inquisición del México prehispánico e hispánico, se empleaban en el Palacio Negro, los cuales servían de escarmiento a los reclusos, sobre todo a los conejos, personas que eran reincidentes, para imponer la autoridad tanto física como psicológicamente. El castigo más famoso que se dio durante la época negra del sistema penitenciario nacional fue el apando, magistralmente descrito por el famoso escritor y líder político estudiantil José Revueltas. Este castigo consistía en meter al interno en una bartolina, celda que era sumamente oscura y húmeda, sin ventilación y que se encontraba arriba de los baños de vapor, por lo que era muy caliente, la cual no tenía baño, ya que los reclusos eran expuestos a enfermedades infecciosas, que también moraban bichos e insectos como piojos, pulgas, jejenes, entre otros. Los presos podrían estar en una celda durante semanas o meses, según fuera lo grave de su falta, y solamente podían recibir alimento una vez al día. Normalmente eran apandados aquellas personas que se sorprendían en estado de drogadicción o alcoholismo, los reclusos que no pagaban el crédito que se les proporcionaba en las tiendas de consumo los días domingos, permaneciendo en esa celda hasta que sus familiares no cubrían el monto del adeudo con los créditos correspondientes. Otra forma de castigo era el chocho, el cual se imponía a los presos que no cumplían con realizar la fajina. Esta consistía en raspar contra el piso una piedra grande hasta que ésta quedara completamente lisa, mientras el mayor le arrojaba cubetazos de agua helada. Normalmente el castigo comenzaba a partir de las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche o hasta que el recluso resistía la tortura. Con ella obligaba prácticamente a que el preso trabajara al interior del penal, ya sea haciendo el aseo o diseñando artesanía dentro de los talleres. Un castigo muy común era la calentada o golpes en la cholla,
En este castigo, los monos o los mayores de las crujías torturaban al preso haciéndolos que fueran complacientes sexualmente con ellos o que fueran sus sirvientes hasta que no llegara otro preso más poderoso, más fuerte, que les quitara ese rango de dominio. Cabe señalar que las violaciones entre los reclusos era muy común, sobre todo con los presos del movimiento estudiantil de 1968, que por órdenes del sistema eran recluidos junto con presos altamente peligrosos y eran violentados como escarmiento a la revuelta organizada en ese año. No todo fue oscuro y negro y tétrico en este lugar. Grandes aportaciones a la cultura contemporánea dio el Palacio Negro de Lecumberri, y cómo no, si lo más granado del pensamiento social y político del siglo XX vivió la experiencia penitenciaria al grado tal de realizar grandes aportaciones en el ámbito literario y de las artes. Primer término es de mencionarse al gran pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, denominado El Coronel, quien estuvo recluido en el penal de San Lázaro por 5 ocasiones, siendo su última la más destacada, Prífera, ya que, de ser un gran líder muralista, empezó a pintar al óleo cuadros y también alegorías a la tortura penitenciaria que se vivía en ese momento. Existen 2 obras que hasta la fecha se muestran en el hoy Archivo General de la Nación, que sirvieron de escenografía para puestas en escena dentro del penal. Consistían en 2 biombos pintados al óleo, siendo el primero de ellos el denominado como La ruta de un rebelde sin causa, y el segundo, Licenciado no te apures, haciendo referencia a la desaparición que vive el preso, pero a su vez a la esperanza puesta en su defensor, que en la mayoría de las ocasiones solo lo veía como una caja registradora y no como un objeto de injusticia social. Álvaro Mutis Jaramillo, este gran escritor y periodista colombiano, amigo de grandes personalidades como Luis Buñuel, Octavio Paz, Carlos Fuentes, entre otros, estuvo preso en Lecumberri por 15 meses al ser acusado por el delito de fraude por malversación de fondos de la empresa transnacional petrolera ESO, la cual administraba y era jefe de relaciones públicas. Durante su estancia en el Tambo, escribió una de las grandes obras maestras, a la que tituló Diario de Lecumberri, una joya de la literatura latinoamericana en la cual detalla sus vivencias como interno en el Palacio Negro y que compartió con personajes importantes que convivieron en él y en su estancia, y describe a detalle el caliche penitenciario mexicano. Otro escritor famoso que plasmó con tinta en sangre de su pluma la realidad carcelaria en México fue el maestro José Revueltas, que en su ópera prima El Apando, la cual fue llevada al cine por los grandes actores Ernesto Gómez Cruz, Manuel Ojeda y la destacada actriz María Rojo, detalla el sufrimiento del recluso en las celdas de castigo, particularmente en El Apando, que, como lo manifesté en el título anterior, fue un ícono de maldad e inhumanidad en contra del preso. Por otro lado, de lo más bajo a lo sublime, podríamos definir la vida del asesino serial Gregorio Cárdenas Hernández, o Goyo Cárdenas, como por todos era conocido, que ha sido considerado como el preso que más tiempo ha pasado en Lecumberri, y cuya estancia abarcó del año 1942 al año 1976, y que por méritos propios dentro de la prisión logra el indulto por parte del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Los logros obtenidos por él fueron el haber concluido satisfactoriamente su educación profesional como licenciado en Derecho, llegando a tener posteriormente el grado de doctor por la máxima casa de estudios de la nación, la Universidad Autónoma Nacional de México, aunado al hecho de que también estudió psiquiatría y química. Fue una mente privilegiada, enfocada en parte de su vida al mal. Sin embargo, una vez indultado, fue puesto como ejemplo por el gobierno mexicano como una persona que readaptarse a la sociedad e insertarse satisfactoriamente, siendo reconocido incluso por el Congreso de la Unión a invitación expresa de aquel entonces secretario de Gobernación Mario Mora Plasencia, en donde se le brindó un homenaje y reconocimiento en una ovación de pie por parte de los diputados, siendo el único asesino serial en México que ha podido rehabilitarse satisfactoriamente. Considero que una de las máximas aportaciones a la cultura contemporánea lo es el mismo edificio histórico, ya que querían desaparecer por medio del mazo y martillo y el cincel toda la estructura histórica y la hermosura arquitectónica que posee este edificio. El presidente de la República en aquel tiempo, Luis Echeverría Álvarez, ordenó la demolición del centro penitenciario, y fue el doctor Sergio García Ramírez, el último director del Palacio Negro,
quien convenció al titular del Ejecutivo de que preservara este inmueble invaluable a pesar de las historias de horror que se acuñaban en él. En esta propuesta se planteó la remodelación total del edificio, transformándolo en lo que hoy se conoce como el Archivo General de la Nación, y en donde el pueblo mexicano puede admirar esta magna obra a fin de que nunca olviden lo más oscuro del sistema penitenciario nacional. Por hoy es todo. Muchas gracias por tu atención. Síganos en Facebook, en la página LLM Abogados Corporativos, en esta página YouTube, Todo Derecho y YouSon, cuyo link dejamos en la descripción. Muchas gracias, buenas noches. Se despide tu amigo Jesús Manuel López Marroquín, no sin antes dejarte a lo último el caliche penitenciario del Algor de Lecumberri. Hasta la próxima.